El próximo disertante es Santiago Hernández. Santiago es profesor de informática con especialización en tecnología educativa. Cuenta con un diplomado en inteligencia artificial generativo aplicada en la educación, con foco en las Perdón, dimensiones Marco, ¿hay didácticas y algún éticas micrófono de su abierto? integración. Área en la que ha publicado 2 artículos en revistas académicas. Actualmente Santiago cursa la maestría en educación en la Universidad Hort Uruguay, donde desarrolla su tesis centrada en el análisis de las implicancias éticas en la toma de decisiones de los docentes de educación media en el uso de la inteligencia artificial generativa. Asimismo, ha desarrollado una aplicación web con un chatbot orientado al acompañamiento pedagógico docente, entrenado a partir de marcos regulatorios nacionales y regionales. A nivel laboral, Santiago es profesor de programación en INET, de base de datos en UTU y contenidista de informática en EDE y TIC. El segundo bloque, Santiago Hernández, lo va a centrar en la dimensión didáctica y ética y su vinculación con la IA desde el rol docente. Le damos paso a Santiago, así que bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Sí, 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 sí. Santiago, se Sí, escucha Perfecto. bárbaro. sí, Bueno, perfecto. yo voy a compartir pantalla porque tengo como muchas cosas para irles mostrando a lo largo de la presentación, así que va a ser un poco distinta, pero me sirve mucho de lo que comentó Aníbal recién. Así que nada, voy a compartir. Espero pantalla. Bien. Bien. A ver si ustedes me dirán si están viendo en este momento. ¿Están visualizando ahí? Sí. Sí, ¿Se Sí, se ve ve. en mi escritorio? Perfecto. el escritorio sí. Perfecto. Bueno, la idea va a ser ir pasando por diferentes lugares porque si bien esta sería como mi presentación oficial, ¿no? Que tiene todo lo relativo al simposio, les voy a mostrar un poquito cómo fue generado todo esto y bueno, un poco fui armando mi diagrama. Como verán, si están viendo ahí, me imagino están viendo un PowerPoint bastante feo, ¿no? Que tiene, bueno, los lineamientos de por dónde iba a ir transitando. Y bueno, y me vino bien todo lo que Aníbal recién comentó porque voy a mostrar algunas herramientas y bueno, y discutir un poco acerca de esto. Para eso tengo aquí un, bueno, una presentación hecha en Notebook LM, que es esta que está acá, que fue la que le mandé, la que le compartí a Marcela y al equipo, que bueno, que ya de paso aprovecho para agradecerles bueno, y felicitarlos por esto, porque la verdad que además de ser un trabajo muy arduo el que están haciendo, es muy potente y necesario discutir bueno, intercambiar con esto. Yo un poco en una de las reuniones que tuvimos previas les hacía un poco la broma de que la culpa es de los profesores de educación física que guardaron el Princeton, en esto de que hemos ido cediendo cada vez más en un montón de aspectos como sociedad y bueno, y hemos ido delegando en herramientas cosas que antes hacíamos nosotros. Como verán, esta presentación es bastante más bonita que la que tenía hecha en un principio. Y bueno, y quiero empezar con esto que es vinculado al avance eh, que ha tenido esta tecnología en particular, la inteligencia artificial generativa, con respecto a otras tecnologías que bien conocemos, como la imprenta, el código Morse, la radio, la propia Internet y demás. Ahí marqué como una línea de tiempo con algunos hitos. Y bueno, básicamente podemos decir que el ser humano a lo largo de la historia, desde sus orígenes, siempre fue, dentro del mundo, si se quiere, animal, el ser que nunca fue el más fuerte, ni el más rápido, ni el que nadaba mejor, ni podíamos volar. Y hemos ido construyendo aparatos
para superar ampliamente a cualquier animal que sea... ya tenemos un vehículo que es más rápido que cualquier animal, tenemos un avión que vuela más rápido que cualquier ave, un barco que navega más rápido que cualquier pez, y hemos ido superando a cada especie en lo que se destaca a través de la tecnología. En lo único que nosotros éramos superiores a cualquier otra especie es la razón. Éramos más inteligentes o somos más inteligentes que cualquier otra especie animal. Y bueno, y también desarrollamos un dispositivo tecnológico que en muchas áreas ya nos supera ampliamente. Aníbal hablaba recién bueno, que capaz que el término inteligencia artificial, un término que empezó a ser acuñado por allá por 1950 por Alan Turing. Él de hecho creó un test que se conoce como el test de Turing que, bueno, básicamente establecía que si una persona hablaba con un ente que estuviera en un lugar donde no se pudiera ver, por ejemplo en otra habitación, y solo se pudieran comunicar a través del habla y con preguntas y respuestas, eh, bueno, podríamos definir que si yo no puedo distinguir a partir de solo preguntar y analizar las respuestas si lo que está del otro lado es una máquina o si es otra persona, en ese momento podríamos hablar de que exista una entidad con inteligencia, en este caso una inteligencia artificial. Bueno, eh, llegó ese momento, allá en los 50 parecía algo bastante lejano, se habla bueno, hubo mucha inversión en todo esto, también hay algunos elementos que se conocen como inviernos de inteligencia artificial, o sea, momentos en los cuales se pensó que no se iba a llegar, y, y- y los que desarrollaban estos modelos pensaban que no se llegaba aún porque todavía no teníamos la potencia en la procesamiento de datos, ¿no? La capacidad de cómputo. Bueno, el punto hoy está siendo en que estos modelos se entrenan con datos, como bien contó hoy con Aníbal, con mucha cantidad de datos, una infinidad de datos. Y bueno, y lo que se está generando y que nosotros lo hemos empezado a ver en algunas investigaciones que hemos hecho, que son de tipo cualitativo, o sea, no buscan generalizar ni generar modelos que sean replicables a otras situaciones, sino que más que nada analizan situaciones contextuales, situadas, pero que cuando uno empieza a ver que se repiten en diferentes contextos, podemos inferir que hay determinado tipo de generalización posible, por más que no sea el objetivo del cual parten estas situaciones. En formación docente, donde yo concentro mi mayor cantidad de carga horaria, estamos asistiendo a que cada vez más los estudiantes generan soluciones con IA. Pero los docentes también generan una propuesta que de algún modo tiene determinado tipo de incidencia de la inteligencia artificial, y también los docentes después utilizan esa inteligencia artificial para ayudarse en los procesos de evaluación. Entonces, de algún modo, podemos llegar a tener un bucle, ¿no? Quedar atrapados en algo de características circulares. O sea, si yo utilizo un modelo que está obviamente tendido por una suerte de conjunto de algoritmos que, dada una entrada, me dan una salida, pero que la diferencia termina siendo poca, porque los datos tienden a homogeneizar todo. Entonces, el docente, cuanto mayor es la carga de IA que utiliza para generar sus consignas, tenderíamos a que sean más homogéneas. Los estudiantes utilizan IA para resolverlas y eso homogeneiza más el proceso, y después si el docente evalúa utilizando IA, eso pasa a ser un conjunto de entradas y salidas a un algoritmo que lo único que hacen es generar una estandarización de las propuestas, las resoluciones de esas propuestas y las evaluaciones. Hacia eso estamos tendiendo y es sumamente peligroso. El MIT, el Instituto de Massachusetts, que bien me mencionó Aníbal hoy, ha generado un montón de estudios vinculados a esto. Ustedes son especialistas en deporte y sabemos que si nosotros no entrenamos,
nuestra tensión muscular baja y que ningún deportista hace un deporte bien si no lo entrena. O sea, podemos tener habilidades innatas para un montón de cosas, pero si no las entrenamos, si no las ejercitamos, esas habilidades o se pierden o no se desarrollan al menos. Y lo mismo pasa con la delegación cognitiva. O sea, si yo no involucro procesos cognitivos en la generación de determinado tipo de aprendizajes, realmente no aprendo. Realmente podré obtener algo bonito, pero si no me impliqué cognitivamente en eso, es muy poco probable que haya un aprendizaje. Esto es algo que ustedes conocen muy bien, lo tienen claro. De hecho, todo deporte se mejora con la práctica, por algo se entrena. Y el punto está que lo que delegamos en otros no lo aprendemos nosotros. Estaría muy bueno tener una aplicación que diga, bueno, tengo que ir al gimnasio pero no quiero entrenar, por más que el deporte me haga bien físicamente, emocionalmente y demás, y que apriete un botón y que mi cuerpo se autogenere como que hubiéramos ido a entrenar una hora, por ejemplo. Eso no sucede, a nadie se le ocurre que suceda, por más que existan diferentes aparatos de asistencia que nos ayuden a entrenar mejor, eh, el esfuerzo físico lo tenemos que realizar para ver los resultados. Con lo cognitivo pasa lo mismo. Voy a simplemente a ir acá a mi navegador ahora para mostrarles, voy a sacar la barrita esta de acá para que no me moleste. Acá tenemos algunos datos, bueno, vinculado por ejemplo, este es el estudio, bueno, una publicación derivada del estudio ese que les decía que, bueno, básicamente el MIT establece que puede haber una espiral delirante, hablan de un apagón cognitivo, bueno, de todo lo que pueda traer el uso excesivo de estas tecnologías. Y aquí uno de los principales focos a los cuales yo quiero llegar es que el punto acá no es que la tecnología pueda ser mala o pueda ser buena, sino que es el uso que le damos y por eso es muy importante que todos nosotros nos formemos, algo que también decía Aníbal, vinculado a que no tenemos que ser expertos, sino que tenemos que conocer básicamente algunas consideraciones. Por ejemplo, que muchos estudiantes, cada vez más, y es alarmante, utilizan estas herramientas como psicólogo o como confidente, porque realmente no genera pudor escribirle a un chat acerca de cosas que me están pasando, no tengo vergüenza de estar hablándolo con otra persona, simplemente es una entidad que asumimos no tiene conciencia. Y esto ya está siendo discutido, por más que técnicamente podemos decir no tiene conciencia, pero si hay una persona que le asigna un valor emocional luego de estarle contando muchas cosas de su vida y realmente esa persona se implica emocionalmente con la herramienta, sería discutible o por lo menos cuestionable el valor significativo que tendría para esa persona una eventual conciencia de ese dispositivo. Obviamente cada uno tendrá su sentir sobre el tema, pero hay gente que le asigna conciencia a los animales y hay gente que las discute y bueno, y hay gente que habla con sus mascotas y hay gente que no tiene mascotas y habla con estas herramientas. Y estas herramientas sí que te hablan más y mejor que una mascota, en tanto producen texto, producen audio, producen imágenes, hasta videos, y ya algunas adoptan formas físicas como un avatar en el cual te puede hablar como si fuera un amigo en una videollamada. Y bueno, cuando empezamos a darle tanto sentido a algo, a veces el tema de discutir si tiene o no tiene conciencia pasa a un segundo plano. Eh, Simplemente como para sintetizar esta idea, hay un Dolina, bueno, un filósofo contemporáneo, hablaba de desconfiar del espejo cuando nos miramos al espejo y nos da una imagen, nos devuelve una imagen que quizás sea un poco distorsionada de la realidad. Bueno, habría que ver si el espejo en el cual nos miramos, siendo una herramienta de este estilo, nos brinda lo que queremos realmente o lo que necesitamos. Y ahí es donde, bueno, dejo como
un cabo suelto como para quedar pensando, ¿no? Simplemente hay cosas que están sucediendo y no podemos frenar. Entonces, como no las podemos frenar y están sucediendo, nos atraviesan y tenemos que problematizar, reflexionar y educar. Es lo que nos compete como educadores que somos, conocernos, interiorizarnos y entender. Esto es sumamente complejo porque ya un poco contaba Aníbal, la cantidad de datos que brindamos realmente no se sabe bien a dónde van a parar, si bien conforman una masa de datos con los cuales los algoritmos modelan las respuestas que nos van a devolver. Tampoco sabemos a ciencia cierta qué tan segmentados o dirigidos pueden estar y después quién puede dominar esos datos y en consecuencia qué pueden hacer con ellos, porque si supongamos que todos nosotros empezamos a utilizar estas herramientas como asistentes emocionales, muchos estudiantes, ya les digo, lo están haciendo, eh, y estas herramientas pertenecen a 4, 5, 6, 10 multinacionales a nivel mundial, bueno, bastará que alguien decida, si ya no lo está haciendo, decir, bueno, quiero que direccione la respuesta hacia el consumo de tal producto, porque a mí es lo que me interesa vender, y bueno, y bastará con que esas herramientas empiecen a modelar sus respuestas orientadas hacia, y realmente hay una frase que acuñó Paul Hobbes, eh, bueno, es uno de los que aparece en la documental El dilema de las redes sociales, que capaz que muchos de ustedes lo han escuchado, que habla que en Internet si no pagas por lo que estás consumiendo, realmente estás siendo el producto, o sea, lo que estás siendo vendido eres tú. Y bueno, en ese sentido tenemos que problematizar un poco sobre eso. Bien, hay unas cuantas tensiones acá en juego a nivel educativo que nosotros tenemos Bien, que... me ¿Alguien comentó permite. algo? Capaz que... Ta. Sigo, cualquier cosa me dicen si hay algo que no se ve o no se está escuchando bien, me pueden simplemente decir. Porque cuando estoy compartiendo no visualizo el chat. Bueno, acá puse principalmente cuatro tensiones que tenemos. Quizá la tensión en la cual yo estoy poniendo el foco ahora es en la parte de, en investigación, es en la parte de la ética, o sea, todo lo que tiene que ver con esa moral puesta en acción, ¿no? Tenemos que discutir mucho acerca de qué está bien y qué no está bien hacer con estas herramientas en términos educativos. Somos los actores sociales que tenemos que tomar las riendas en este asunto y creo que tenemos mucho para hacer respecto a esto. Una es, bueno, la autenticidad o la asistencia, o sea, yo creo algo con IAG o me asisto para crear algo con IAG y ahí hay una diferencia sustancial. Después, la equidad o la brecha, o sea, no todo es acceso, no todo es, bueno, puedo o no puedo tener la herramienta, porque hay un conjunto de matices en torno a esto, porque por más que tenga acceso a la herramienta y a Internet, si no tengo conocimiento, no voy a poder utilizarla con la potencialidad que otra persona sí puede. Después tengo que una herramienta que tiene suscripción me da mayor posibilidad en tanto pague una membresía que si no la pago. Después tengo el tema de la delegación cognitiva, que es algo que sobrevolamos un poco. Es, bueno, ¿qué estoy dispuesto a ceder en términos de construcción de conocimiento? ¿Es útil para todo? ¿O algo que tengo que aprender? ¿Realmente tengo que delegarlo en la herramienta? Pero a su vez, la herramienta es muy buena ayudándome a enseñar y ayudándome a aprender. Entonces, eh, eso de autorregular, gestionar de manera saludable el uso de estas herramientas en los procesos educativos es un tema. Yo tengo hijos en edad liceal, tengo amigos, profesores de educación física, trabajo en el sistema educativo, sé cómo funciona, sé también que los días de lluvia o los días que está muy feo, las actividades de educación física de repente se canalizan por plataforma CREA, entonces
ahí de repente el docente de educación física que está acostumbrado a un trabajo al aire libre, con cuerpo, con movimiento, con otro tipo de cosas que están buenísimas, se encuentra en un ambiente en el cual no se siente cómodo y de repente, bueno, le cuesta mucho más generar las propuestas. Hay herramientas que ayudan un montón. Ahora, también, como la herramienta me ayuda a crear la propuesta, me ayuda a crear la solución. Del otro lado, el estudiante puede muy simplemente hacerle una captura de pantalla y pedirle a cualquier herramienta, dame la respuesta para esto y enviarla. Y ya está. Y se solucionaría el proceso y estaríamos en algo similar a esto. El docente crea la propuesta con IA, el estudiante la resuelve con IA y luego el docente tiene 80 respuestas de 3 grupos de estudiantes, se lo paso a la IA para que me dé una evaluación y cierro el proceso con de repente el menor tiempo invertido a eso, que es algo que lo tengo que hacer, por ejemplo, porque estuvo lloviendo y necesité hacerlo. Yo de nuevo quiero ser muy claro con esto, no digo que sea lo que suceda en cada caso de ustedes, simplemente estoy diciendo que es una situación factible, posible, probable, ¿no? Y que sucede en ámbitos virtuales. Yendo a estas, bueno, 4 dimensiones, tenemos un problema grande y poner esto en la mesa, ponerlo sobre la mesa, implica reflexionar sobre nuestras prácticas porque nosotros somos los que vamos a replicar y muchas veces es más lo que enseñamos con el ejemplo que lo que enseñamos cuando decimos, ¿no? Bien, más o menos por acá explicar más o menos esto de las tensiones que hay. Teníamos un modelo que muchas veces el modelo educativo se centró en dar cuenta que sabía algo a través de un producto. O sea, yo cuando hice mi formación, las evaluaciones eran escritos. En los escritos tenía que más o menos comentar lo que el profesor quería escuchar sobre un tema, y eso daba cuenta mi conocimiento del mismo. Ese escrito, esa prueba sumativa, esa evaluación de carácter sumativo, ya sea un escrito, un parcial o un examen, era lo que daba cuenta de un proceso. Hoy por hoy, generar un producto con estas herramientas generativas es muy sencillo. ¿Ah? Es muy sencillo. De hecho, ahora después les voy a mostrar cómo hacer esta presentación con 2 clics. El punto está, el producto da cuenta de un proceso como quizá lo era antes, o ahora simplemente el producto es algo que para lo cual llegar a él no necesariamente necesito saber cómo hacerlo, simplemente necesito cómo pedirlo, o a veces tener la herramienta adecuada para generarlo. Yo puse la frase esa de Tavares, que en realidad fue famosa acá en Uruguay a partir de Tavares, capaz que la frase es de otro lugar, pero básicamente esto del camino es la recompensa. Estamos en un momento en el cual debemos evaluar procesos, debemos visualizar procesos más que resultados. No es para nada certero evaluar un producto. Hoy evaluar siempre fue la parte más difícil dentro del sistema educativo. A nosotros nos cuesta mucho evaluar, es un proceso que lleva mucho trabajo. La evaluación implica mucho más que la calificación, pero la evaluación formativa como tal es una evaluación que se centra en el proceso. Ustedes lo saben mejor que nadie, enseñar un deporte cuesta un montón, me imagino que cada vez les cuesta más, porque cada vez, bueno, hay evidencia que dice que cada vez hacemos menos cosas físicas, cada vez hacemos más cosas mediadas por la tecnología, estamos más tiempo frente a pantallas, entonces el desarrollo de la motricidad fina, cada vez es más difícil. Yo practico un deporte que es el voleibol, y el voleibol es un deporte que es muy difícil de jugar, técnicamente requiere habilidades bueno, que se desarrollan bastante con la repetición, con la práctica, y es un deporte complejo.
Y si no lo practicás, no lo aprendés. O sea, no le podés preguntar a una IA cómo se juega el voleibol, que te muestre un video y con ese video aprendiste a jugar el voleibol. No, es algo que necesita mucha repetición. O sea, hay un proceso muy largo para aprender a jugar a ese deporte, como para el básquetbol, como para el fútbol, como para casi todos los deportes. Bueno, eh, con esto de poner en cuestión la dimensión ética, en tanto la incidencia de estos modelos en los ecosistemas educativos, hay instituciones que han generado marcos, la UNESCO a nivel global, la ANEP, que es la institución que nos rige aquí en Uruguay a nivel local, en educación pública, y yo puse acá, agregué también el marco de la FING, de que es la Facultad de Ingeniería dentro de UDELAR, porque hace muy poco sacó un protocolo. Existen entonces estos tres marcos, el de la UNESCO, el de la ANEP y el de la Facultad de Ingeniería. Hay otros, Ceibal tiene su marco de IA, existen otras instituciones que están generando documentos, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, que buscan establecer principios saludables de integración, nos dan marcos de acción, de cómo movilizarnos, cómo sería deseable que estas tecnologías sean integradas a los procesos educativos. Y acá siempre se habla de la integración y no se habla de la prohibición, porque se entiende que estas tecnologías ya forman parte del cotidiano y que no es posible no tenerlas en cuenta. O sea, ser negacionista no es una opción hoy, porque todos usamos desde lo consciente o desde lo inconsciente, en mayor o en menor medida, utilizamos este tipo de herramientas para un montón de cosas. Y a veces sin darnos cuenta que las estamos utilizando. Entonces, ahora después yo les voy a mostrar un poco algunas consideraciones vinculadas a estos marcos que son de algún modo regulatorios, que establecen principios de uso de estas herramientas y que nos, de algún modo, marcan por dónde transitar. El punto está que en la educación habitualmente los procesos son un poco más lentos, más pausados de lo que es el desarrollo de estas herramientas. Entonces, lo que quizá estableció la UNESCO en 2023 y la NEP en 2024 lo tomó en un marco, dado que las tecnologías eran capaces de hacer determinadas cosas, de repente hoy ya está siendo un poquito obsoleto, porque estas tecnologías avanzan muy rápido, de forma muy dinámica, y los contextos van cambiando. Entonces hay que hacer una revisión sistemática, ¿no? Y actualizarnos constantemente, porque las tecnologías habitualmente se desarrollan de forma bastante rápida. Bien. Básicamente yo pensaba en dos o tres características que tiene que tener el docente desde los nuevos roles. Nosotros que somos nacidos en el siglo XX y algunos generamos nuestra gran parte formativa en finales del siglo XX o principios del siglo XXI, con lógicas totalmente diferentes, debemos resignificarnos y aquí hay algunas características de lo que tenemos que hacer que son como por dónde ir, ¿no? Tenemos que pensar más en las experiencias, en esto de acompañar los procesos, eh, tener en cuenta que estas herramientas no son sustitutivas del rol docente, en tanto nosotros seamos resignificados desde nuestras prácticas, porque si nosotros solamente vamos a hacer lo que una herramienta dice, ahí sí que correríamos el riesgo de que si lo hago así tan sencillo, cualquier persona lo podría hacer. Nosotros acá tenemos un rol muy importante como mediador ético, como acompañante desde lo emocional, en tanto nos tengamos una humanización cada vez mayor de los procesos estos de educación. Hoy es necesaria el habla, pero sobre todo la escucha, estos encuentros horizontales que tenemos que tener con los estudiantes. Es importante dialogar sobre los procesos, charlar, acompañar y ver que estas herramientas pueden ser muy potentes y
en muchos casos no son necesarias. O sea, en muchos casos de repente debemos irnos al papel, debemos irnos a la actividad física, debemos irnos a cosas bien, pero bien tradicionales para recuperar todo lo que realmente da resultado, ¿no? Bueno, eh, simplemente como algunas ideas, cuando vayamos después a esta herramienta vamos a ver cómo algunas de estas imágenes en eso de lo estandarizado se van a ver repetidas con cuentas diferentes y con les pido que retengan, por ejemplo, este tipo de imágenes para ver cómo eso porque lo hice, lo pensé así ahora cuando les muestre la construcción de estas diapositivas, veamos cómo estas herramientas tienden a homogeneizar las salidas a partir de entradas similares y bueno, quédense con este tipo de imágenes. Bueno, la producción híbrida o mediada con tecnología tiene que ser, bueno, esta secuenciación donde nosotros utilicemos, si lo deseamos, estas herramientas, pero siempre con una supervisión. La herramienta tiene que ser un asistente, tiene que ser un copiloto, pero no puede ser la que tome el rol de protagonista en el proceso educativo. Esto es muy importante y acá yo siempre prefiero demostrarlo y hablar con los estudiantes y mostrarles, bueno, mira, esto lo podemos hacer así. Ahora, lo hacemos así y así no aprendemos, así obtenemos un producto. ¿Qué es ese producto? Y un poco yendo a lo que decía Aníbal, esta presentación yo la puedo usar hecha con IA porque domino el tema. Si no domino el tema, no tiene sentido que lo haga. De hecho, esta captura, este diagrama de flujo, ¿no? Vendría a ser la representación gráfica de lo que es un algoritmo. Este diagrama de flujo muestra lo que tiene el marco de ANEP acerca del uso de inteligencia artificial y está bien, bien interesante. Fíjense que dice, si importa que el resultado sea verdadero, no es seguro usar IAG. Por ahora, el concepto de verdad, por más que es discutible desde el punto de vista filosófico, nosotros entendemos que hay cosas que son ciertas o tienen un alto grado de certeza, y bueno, si realmente nos interesa que el nivel de certeza, de certidumbre sobre eso sea alto, quizá usar inteligencia artificial no sea el mejor camino. Después, si, si realmente me importa, ¿no? Acá tengo que saber si estoy capaz, si tengo dentro de mis habilidades y mis capacidades, tengo las competencias para establecer si sobre ese tema sé lo suficiente para estar en condiciones de hacer un proceso de curaduría. Decir, bueno, esto me interesa que sea verdad, pero yo conozco el tema. Si conozco el tema, bueno, ahí sí puedo utilizar IAG. Si no, no es seguro utilizar IAG. ¿Ah? Entonces, yendo a este diagrama de flujo que está presente en el marco de ANEP, me da una pauta de, bueno, si yo soy especialista en el tema, puedo utilizarla, ¿no? Porque estoy capaz de determinar, de interpelar ese resultado. Ahora, si me importa que sea verdad y no soy especialista en el tema, bueno, capaz que la IAG no es la mejor solución. De hecho, los navegadores hoy, en su buscador, la primera salida que nos dan es generada por IA. Y muchas veces eso es algo desactualizado o que tiene un nivel de incertidumbre bastante alto porque como a veces pregunto las cosas de manera muy ambigua, la salida también es ambigua. Bueno, Santiago, sí, disculpa la interrupción. ¿Podrías poner en pantalla grande la presentación que se ve que algunos con celular no están pudiendo verla? Gracias. cómo no, sí, sí. En realidad la estaba haciendo chiquita así porque como voy de ventana en ventana, de todas formas esto yo le voy a mandar todo a Marcela, después a ustedes para compartirles, porque no les voy a compartir solo esta, les voy a compartir varias, y el marco de ANEP también. Pero gracias por la aclaración. Igual ahora como me voy a ir de esta presentación, por eso no estaba compartiendo grande. Bueno, este es el modelo. Esto está esto así tal cual, obviamente dibujado no tan bonito como lo deja la IA, pero el texto es el mismo. Está en el marco de ANEP sobre el marco regulatorio de ANEP sobre la integración de la IAG en la educación. ¿Ah? Bueno,
por ejemplo, yendo a las consignas, cuanto si yo genero una consigna que es habitualmente tradicional, es muy vulnerable a que sea reproducida de manera automática por un modelo de estos de generación. O sea, cuanto más humana es la consigna, menos replicable por un modelo es. Y ahí tenemos el tema de vuelta, del proceso, no el producto. ¿No? Si yo le pido al estudiante hacer una infografía de esto, la infografía la puede hacer con 3 clics. Ahora, si yo le digo al estudiante, explícame cómo harías una infografía sobre este tema, ahí cambia el tema. De nuevo, los procesos. Importante esto de pararnos, problematizar, hablar, discutir, interactuar, intercambiar, generar grupos de debate, exigir argumentación, producción desde el punto de vista porque se puede decir la producción genera un producto, no, pero la producción puesta en marcha, ¿no? Puesta en acción, trabajar con casos de estudio, trabajar con problemas, bueno, demostrame tal cosa, no me expliques cuáles son las reglas del básquetbol, sino bueno, pongámoslas en práctica, o dado este ejemplo, qué regla del básquetbol se está violando, se está infringiendo acá, todo ese tipo de situaciones. A veces intercambio mucho con los estudiantes en las muestras de fin de año de UTU y vi una muestra divina por ejemplo, de un bachillerato de egreso de voleibol y cuando le preguntaba a los estudiantes que habían hecho todo el proyecto de egreso de voleibol, le preguntaba, ay, decime cuántos cambios se puede hacer en el voleibol. Y todos me dijeron que los cambios en el voleibol eran infinitos, que no había un límite de cambios. Entonces digo, ¿están seguros de esto? Sí, sí. Y bueno, ellos habían hecho un trabajo final acerca de un deporte que yo justo conocía. Si no hubiera conocido de voleibol, yo me hubiera quedado con la idea de que en el voleibol se puede hacer la cantidad de cambios que quieras. Y bueno, ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, definir como docentes, esto habitualmente no lo hacemos, definir como docentes al inicio de un curso qué es lo que yo establezco sobre este modelo de tecnologías. O sea, yo digo, en mi curso la inteligencia artificial se va a poder usar porque los marcos aparte establecen que se puede utilizar, pero se va a utilizar de esta forma. Y establecer cuáles van a ser los criterios de uso. Voy a ir un poquito rápido porque quiero mostrarles algunas cosas y bueno, y si no, no me da tiempo para todo. Esto de definir los criterios de uso tiene mucho que ver con pensar acerca de cómo pensamos o pensar acerca de lo que sabemos, ¿no? Porque muchas veces estas herramientas nos brindan muchas cosas, pero realmente tenemos que pensar qué nos aporta específicamente. ¿Todo es necesario hacerlo con IA? ¿O hay cosas en las cuales no sea necesario incluirlas? ¿Cambiamos algo si lo usamos? ¿O simplemente le pedimos que nos cambie y lo que nos devuelve lo utilizamos como válido? ¿No? ¿Realmente lo critiqué? ¿Me devolvió algo que no entendía lo que era? ¿Realmente cuestioné eso? ¿Le pregunté de dónde obtuvo esa información? ¿Fui a verificar si de dónde obtuvo esa información realmente dice eso? Porque muchas veces utilizamos estas herramientas para ahorrar tiempo. El punto está en que ese ahorro de tiempo realmente es productivo cuando yo tengo certezas. Si no tengo certezas, lo que estoy haciendo es cerrar los ojos y ver qué pasa. O sea, no hay, y sobre todo en educación, donde nosotros tenemos que aprender y tenemos que enseñar. Por ejemplo, hay un filósofo, Jean Rancière, un escritor, que habla de que bueno, se puede enseñar lo que se ignora, es cuestionable, el libro se llama El Maestro Ignorante, pero es un libro más político que educativo, pero pone en tensión eso, ¿no? ¿Realmente nosotros pensamos que podemos enseñar algo que no sabemos? Y en ese sentido la respuesta parece lógica. No, por algo nos formamos en lo que realmente nos gusta para poder enseñarlo y tenemos que tener conocimientos específicos, no solo de la disciplina, sino de la didáctica de la disciplina. ¿Cómo se enseña esto? Yo sé jugar al voleibol, pero no soy capaz de enseñar voleibol porque no me formé en la didáctica del deporte como para explicarlo. Y bueno, para finalizar esta presentación, y ahora vamos a lo demás, les muestro que, por ejemplo, el final es que para que la IA
tenga sentido lo que genera, el sentido se lo tenemos que dar nosotros. La IA genera texto, genera imágenes, genera video, genera audio, genera lo que pidamos. Yo estoy usando Notebook LM, ¿no? Que ven que tiene la marca de agua acá, y acá explico cómo la usé. Y ahora les voy a mostrar, por ejemplo, en la página Notebook LM, cómo generé esta presentación, que es esta que está acá. La pueden visualizar acá. Ven que es la misma, pero esta tiene una interfaz distinta. ¿Ven? Que tiene las mismas cosas presentadas de forma diferente, ¿ah? Pero muy similar a esta otra que está acá, que es la que les acabo de presentar, ¿ah? Entonces, el modelo, frente a datos similares, genera salidas similares. Hacer esto es poco tiempo. Ven que acá, esto que les estoy mostrando acá, es todos los intercambios que he tenido con la herramienta. Y para que vean lo estándar que es, con otra cuenta, ¿ah? Hice el mismo ejercicio. Con otra cuenta, para consumir otros datos. Y como verán, acá tengo una salida relativamente similar. Con imágenes diferentes, todas muy bonitas, todas muy atractivas, pero los mismos conceptos puestos con títulos similares, con gráficas similares, ordenadas de forma similar, algo estándar, ¿ah? Algo muy, muy similar, ¿ah? Cambia un poco la tipografía, y de hecho yo le puedo decir que use tonos de colores diferentes, una fuente diferente. Es muy útil si domino el tema que estoy trabajando, pero tengo que tener mucho cuidado. Acá hice 4 diferentes, ¿ah? Y si las miramos, si bien son diferentes, todas utilizan más o menos los mismos principios, ¿no? Y se posicionan en lugares similares, ¿no? O sea, estas prácticas yo las hago con estudiantes y, por ejemplo, les digo, utilicen tal herramienta, les doy un tema, y después cuando me empezás a mirar las presentaciones son todas muy parecidas, muy similares. De hecho, en el Congreso de Ciencia de la Computación, que es el congreso que realizamos con la inspección de asignatura de secundaria de Ciencia de la Computación, donde participó Aníbal Gonda también con una disertación, estuvo un disertante que hablaba de que en un curso virtual todos los participantes que se presentaban en el foro empezó a notar que las presentaciones en el foro eran similares, porque los estudiantes ya ni siquiera escribían su presentación, le decían al chat: dame mi presentación para un foro. Y el chat les daba un texto que ellos copiaban y pegaban ahí. Ni siquiera ponían un poquito de empeño en presentarse ellos con las cosas que les gustaban. Ya directamente le decían a la herramienta: presentame. Y de hecho, si ustedes utilizan estas herramientas, no lo hagan ahora, pero pruébenlo después, pregúntenle a la herramienta que utilicen: ¿me podés definir quién soy yo o qué sabes de mí? Y a veces se van a sorprender con lo que les devuelve. Es sumamente inquietante cuánto saben de nosotros. Esta herramienta es Notebook LM. Es una herramienta muy potente que nos permite crear cuadernos y cargar la información y generar presentaciones, podcasts, resúmenes de video, mapas mentales, informes, cuestionarios, tablas de datos, infografías y demás. Es muy, pero muy potente. Pero como les contaba anteriormente, toda esa potencia tenemos que gestionarla de manera saludable. Acá tenemos, este es el cuaderno que yo creé para el simposio. Acá tengo toda la base de datos que les cargué y los prompts que les fui dando, o sea, las sentencias que les fui dando. Como les decía, parte de mi trabajo de investigación se centra en inteligencia artificial. Yo generé esta presentación, esta fue la que hice yo, que se la pasé a... como verán, es mucho más reducida gráficamente, no tiene mucho... plantea las ideas fuerza, pero con una interfaz gráfica no muy bonita, ¿ah? Y bueno, y lo que hice fue, bueno, generar esto con un impacto visual mayor, ya que, bueno, ustedes no son jóvenes, pero a los chicos el impacto visual muchas veces los motiva o los atrapa un poco más. Simplemente
para finalizar, porque no quiero extenderme mucho más y capaz que hay algún espacio de preguntas, yo estoy desarrollando, de hecho ya está funcional, esta aplicación. Es una aplicación que en breve vamos a estar difundiendo. Estamos buscando también algunos canales para su difusión. Es una aplicación que surge a partir de una base pedagógica derivada de nuestra investigación académica. Yo estoy trabajando con un equipo de investigadores dentro de SFE, y está basada en, bueno, los artículos que hemos publicado derivados de investigación y los marcos de ANEP, de UNESCO, y ahora integré en esta última actualización el marco de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Que está todo linkeado acá para que puedan acceder. Si hacen clic, lo lleva al marco de ANEP, que acá está, ¿no? Y donde podemos visualizar, por ejemplo, datos y el esquema que les mostré hoy, ¿no? Este esquema está, fíjense que está situado con GPT, porque cuando se generó la herramienta más conocida era GPT, basado en UNESCO 2023. Pero ya ahora hay un montón, y de hecho Cloud, una herramienta de Anthropic, en muchos casos superó a GPT, y hay mucha gente que se está yendo hacia Cloud. Otros utilizan Gemini, y hay un montón de otras herramientas. La herramienta tiene, como les decía, linkeados cada uno de los marcos regulatorios. Después tiene las estadísticas presentadas obviamente estos datos son datos de prueba, porque todavía no está lanzada. Y después la idea que invita a cada docente a hacer docente o estudiante a hacer un cuestionario reflexivo acerca de los fundamentos. Acá están los principios, ¿no?, de verificación, transparencia, sesgos y valor agregado. Son los principales principios, valga la redundancia, que establecen estos marcos. Acá, si ustedes hacen clic en el signo de interrogación, les establece qué dice cada marco regulatorio acerca de estos principios. Y tiene integrado un chatbot que estuve desarrollando utilizando las licencias de Gemini 2.5 que dejó liberadas. Yo lo que hice fue apropiarme de ese modelo y entrenarlo, programarlo, lo desarrollé y lo alojé en un servidor web. Y lo que hice fue que es un asistente pedagógico que no vamos a decir, no sale a la web a buscar información, sino que se centra en el núcleo de información con el cual fue entrenado. Y bueno, y este asistente me puede ir o me va a ir acompañando mientras yo voy navegando por la aplicación. Acá le selecciono el perfil, puedo seleccionar en qué nivel trabajo. El nombre es opcional porque esto es totalmente anónimo, o sea que acá puedo no poner nada, o puedo poner un seudónimo, o puedo poner mi nombre de pila sin apellido, el país. Y bueno, acá antes de comenzar les pregunto qué nivel tienen de familiaridad con el tema. Por ejemplo, pueden poner que nunca lo estudiaron, si han utilizado algún tipo de herramienta similar a esta, en el caso puede ser que no estén seguros. Y después acá se aceptan que esos datos puedan ir a una base de datos que alimenta todas estas estadísticas, anonimizada obviamente, porque de hecho no guarda ningún registro de ustedes. Y bueno, y acá tienen un cuestionario donde de repente hay son 10 preguntas donde ustedes pueden ir contestando. Por ejemplo, defino reglas claras de uso de IAG en mis cursos. Bueno, y acá puedo que sí o que no. Si pongo que no, me da un feedback de que hay un área de mejora identificada, puesto que es conveniente, según los marcos, establecer reglas de uso. Bueno, le doy siguiente y acá tengo un conjunto de preguntas. Voy a simplemente ponerle a todas que no, bueno, algunas que sí, ahí como para mostrarles cómo se navega por la herramienta. Acá voy teniendo las preguntas. Cada pregunta tengo el contexto de ANEP para referenciarme, y tengo el chatbot para preguntar, ¿no?, acerca de algo. Por ejemplo, le puedo poner acá, no sé, ¿hay sesgos en la IAG? Y bueno, y el chatbot, por ejemplo, me va a decir, en este caso me dice que no se puede responder en este momento, y eso es muy probable porque como lo tengo hosteado gratuitamente, hay veces que está fuera de servicio, pero es una de las cosas que cuando la lancemos lo vamos a pagar, digamos, porque si no el asistente a veces no está disponible. Y bueno, cuando termino, ¿no?, me da una devolución
general del progreso y me permite descargar, ¿no? el informe en un PDF, ¿no? Entonces yo finalizo el recorrido acá con todas las preguntas y me da una sugerencia de mejora, ¿no? Del chatbot automática en base a mis resultados obtenidos. Acá me da un historial de navegación donde me va poniendo qué contesté para cada pregunta y qué me devuelve el marco. Tengo bueno, una opción para valorar la herramienta, ¿no? Y acá puedo descargar el reporte, que si le doy clic al botón de descargar, se descarga el reporte en un PDF que me lo muestra aquí. Básicamente es cómo funciona la herramienta, y acá tengo algunos enlaces de interés. Por ejemplo, herramientas recomendadas, asistentes en modo educativo. Puedo proponerle a mis estudiantes que en vez de usar GPT o Gemini, que me da la solución al problema, usar versiones educativas que me dan, en vez de la solución, guías para llegar a la solución. O sea, evitan darme la respuesta, me dan pautas para que yo reflexione y obtenga la respuesta. Búsqueda académica de citación, cómo citar cuando utilizo estas herramientas. Es establecido en los marcos que si yo utilizo inteligencia artificial generativa para construir algo, debo declarar, debo transparentar ese proceso de uso. Bueno, revisión de sesgos. Estos modelos están entrenados con datos principalmente del hemisferio norte, entonces sí que hay sesgos. Si yo le pregunto, por ejemplo, a una herramienta de estas, no sé, le digo, descríbeme cómo sería el gobernante de un país, seguramente me dé un hombre rubio, de lentes, entre 40 y 50 años y vestido con un traje y una corbata. No me va a dar una imagen de una mujer afrodescendiente. Eso es porque hay sesgos que estructuran perfiles de salidas dadas determinadas entradas. Hay muchas prácticas que se hacen con esto y se van confirmando, ratificando esos sesgos, ¿no? Por ejemplo, la limpieza en una casa es tarea de, y ahí casi todos los modelos completan, las mujeres, la madre, y ahora muchos han estado modificándose debido a que, como se comportan en función de los datos de entrada, se han ido corrigiendo, pero todavía siguen existiendo muchos sesgos. Y después, bueno, plataformas que hay con prompt, que son entradas éticos o reflexivos que me ayudan a mí a mejorar mis bueno, interacciones con estas herramientas. Esta herramienta, ya les digo, dentro de un tiempito va a estar desplegada, y la idea es que pueda estar accesible para los profes, y que, bueno, que sea un insumo más para acompañar este proceso bueno, de reflexión continua sobre estas tecnologías tan potentes que nos bueno, alteraron un poco las dinámicas. Voy dejando de presentar para volver a verlos, y nada, quedo a la espera de si hay alguna consulta, alguna duda. Bueno, Santiago, agradecerte desde el equipo organizador. Nos han llegado un montón de preguntas y consultas y agradecimientos. La gente no para de aplaudir y agradecer. Te queremos agradecer de parte del equipo organizador el tiempo que te tomaste. Recalcar siempre que esto es honorario y que todo sale, como siempre, del esfuerzo de las personas. Justamente en esto que estamos hablando de la inteligencia artificial. Gracias por humanizar la charla, por mostrarnos el lado humano que todavía, perdón, que todavía existe y que tenemos que poner énfasis en eso los docentes. Y bueno, te paso acá algunas de las inquietudes que nos fueron llegando. Mira, una justo, aparte son dos cosas que hablan de lo mismo desde distintos lugares, que planteaba que los docentes, los alumnos ahora tienen la capacidad de contrastar la información que los docentes transmiten en clase mediante la IA, ver la veracidad de esta información, y cuán acertado está en el proceso en el que se encuentran. Y otro decía que los docentes de más 50, 50 o más 50 aproximadamente, no usan IA para las clases, y esto lo sacan de una presentación que se hizo de la ANEP, y cómo afecta esto la dinámica pedagógica que tiende a una merma en la motivación de los alumnos. La falta de uso de IA en las clases por parte de docentes de más 50,
Y al revés, contrastarlo con esto de que los alumnos pueden corroborar si lo que estamos haciendo en clase está bien, es correcto. ¿Qué pensás sobre eso? Sí, ahí va, como dos cosas grandes acá. Por un lado, lo que manifestabas acerca de que los profesores con más 50, llamémosle, según ese dato que pasaron, que no lo conozco, sé que hay algún tipo se está haciendo investigación, porque de hecho es necesario investigar mucho más acerca de datos específicos de lo que pasa en media. No tenemos demasiados datos, por lo menos yo que me dedico a esto y estoy investigando y leyendo constantemente, no hay muchos datos actualizados y disponibles acerca de lo que sucede, más allá de lo que uno a veces visualiza desde que, bueno, trabaja en los centros y recibe dudas. Bueno, yo justo tengo el monitor de mis hijos que me cuentan lo que sucede, lo hablo con ellos en los centros educativos donde ellos asisten. Y es verdad, hay docentes que la usan y hay docentes que no. Hay asignaturas para las cuales la IA es muy poco útil en tanto, llamémosle, hacer trampa, por decirlo de una forma muy coloquial, ¿no? Que el estudiante pueda ceder parte de su trabajo. En educación física es un caso. Es muy poco probable que un estudiante le saque demasiado jugo a la herramienta cuando ustedes visualizan, lo ven, ¿no? Y el estudiante debe demostrar físicamente que es competente en algo. En educación visual, por ejemplo, o dibujo, en educación sonora y musical, esas asignaturas donde la evidencia es la puesta en acción de un saber, la herramienta no es tan potente. En otros casos, de letras, por ejemplo, o matemáticas o eso, la herramienta ya está demostrando ser buena. El punto está en que eh, la consigna es lo que tiene que cambiar. O sea, yo ya no puedo, y voy de vuelta a esto, no puedo valorar el producto, sino que tengo que ver el proceso. Ya, si el estudiante quiere hacerlo, escribir con IA, que escriba con IA. Ahora, si yo le pido, escribime un párrafo acá en tu cuaderno, quiero ver lo que escribiste, y el estudiante no es capaz de hacerlo, no tiene la competencia adquirida. Y con respecto a lo de la interpelación, bueno, yo creo que lo que siempre pudimos ser interpelados. Lo que pasa que antes daba más trabajo, porque antes el saber estaba en el libro. Nosotros estudiábamos de libros, ¿no? Y siempre necesitó haber un docente. Y el docente, ¿qué hacía? Tomaba esa herramienta tecnológica, en ese momento del libro, y era capaz de llevar el conocimiento que había en el libro a algo progresivo, adaptado a cada singularidad, a cada estudiante, y podía establecer secuencias para allanar el camino de acceso a ese conocimiento. Hoy, ese proceso está muy acelerado por la herramienta, pero se cambió el foco. Ya capaz que la progresión no es el tema, sino es interpelar la veracidad, chequear los sesgos, ver qué opinan diferentes herramientas, qué me dicen diferentes herramientas dada la misma entrada. Entonces, en esto de el docente dice algo y el estudiante en tiempo real lo puede cuestionar, esto le está pasando a los doctores. El paciente va al médico con un diagnóstico de hecho por una herramienta. Entonces, no nos pasa solo a nosotros, ¿no? Y somos nosotros quienes, lo primero que tenemos que pararnos es de un lugar de humildad donde decir, no somos los reyes del saber, no tenemos el conocimiento pleno y la verdad absoluta sobre nada, simplemente tenemos experiencias transitares y saberes de cómo abordar determinadas cosas y no vamos a poner el foco en discutir sobre la verdad absoluta de las cosas, sino establecer principios para llegar a ser competentes en cosas y acompañar esos procesos. Si a vos la herramienta te dice que, tiro un dato que está hoy en discusión a nivel deportivo, por lo menos en donde yo me muevo, estirar después de hacer deporte es malo, ¿no? O elongar, ¿no? Hay libros que dicen que antes había que hacerlo, ahora algunos dicen, bueno, si el músculo está tensionado, no es recomendable y hay evidencia para un lado y para el otro. Bueno, discutámoslo, veamos quiénes dicen tal cosa, quiénes dicen tal otro, qué datos hay, de dónde salen y usemos la herramienta para investigar acerca de esa supuesta verdad, investiguemos con la herramienta y reflexionemos juntos. Y capaz que ambas tienen sustento
y tendremos que verlo desde nuestra experiencia propia. Va por ahí. Muchísimas gracias, Santiago. De vuelta agradecerte. Pedir disculpas por las preguntas que no pudimos hacer, la gente que está con la mano levantada, que tampoco nos va a dar el tiempo. Bueno, nada, nos vamos con un montón. Está bueno esto porque nos vamos con dudas. Nos vamos con más dudas y eso creo que es lo mejor para poder seguir usando la cabeza y pensando por nosotros mismos. Muchísimas gracias, Santiago, de verdad. Bueno, no, de vuelta, felicitarlos a ustedes y agradecerles a todos los profes que han estado acá, bueno, destinando un tiempo muy valioso de sus vidas bueno, para estar intercambiando y compartiendo acá. Vamos arriba, un abrazo.